don't cry. Ah! Goodbye, Tootsie. Goodbye. Nos vemos una vez más para continuar con los textos originalmente escritos por Sergei Eisenstein. En esta ocasión tenemos su famoso artículo firmado junto con Vsevolod Pudovkin y Grigori Alexandrov llamado Declaración sobre el sonido. El título en inglés sería Statement on Sound y se publicó originalmente el 5 de agosto de 1928 en el número 32 de la revista Zbizin Skuzba, que traduciría La vida del arte, y el artículo se titularía Zayavka. Tenemos una traducción al español en el libro La forma del cine, que seguramente ustedes conocerán, editado por Siglo XXI Editores, en donde se titula Declaración. Le tengo un gran cariño a este libro y también al otro, Al sentido del cine, de la misma editorial, pero personalmente considero que ambas traducciones, basadas a su vez en traducciones de Jay Leira, se quedan cortas si hacemos una comparación con las traducciones que hace Richard Taylor en los 3 volúmenes de Sergei Eisenstein Selected Works o en la compilación de ensayos de Vsevolod Pudovkin, libro también editado y traducido por Richard Taylor y Evgeny Filipov. También en español tenemos la traducción ofrecida en el libro Textos y manifiestos del cine, en su 4ª edición, en este caso, en la que el artículo tiene por título Contrapunto orquestal, y la traducción hace énfasis en la terminología cinematográfica y la reflexión artística. Entonces opté por basarme en Contrapunto orquestal, juntando lo mejor de las otras traducciones, sobre todo para que el texto tenga sentido en cuanto a la terminología del cine en lo más posible, que es lo que en últimas nos interesa. De este modo vamos a leer fragmentos de este texto y los vamos a comentar el día de hoy. Entonces dice Eisenstein y compañía, abre comillas, nuestros anhelados sueños de un cine sonoro se están haciendo realidad. Los estadounidenses, habiendo desarrollado la técnica del cine sonoro, se han embarcado en la primera etapa hacia su rápida implementación práctica. Alemania está trabajando intensamente en la misma dirección. El mundo entero habla ahora del entre comillas silencio que ha encontrado su voz. Cierra comillas. Como ustedes sabrán, el primer filme sonoro fue aparentemente El cantante de jazz o The Jazz Singer, estrenado en octubre de 1927 en Estados Unidos. Fue un largometraje con sonido sincronizado en algunas escenas de diálogos. Antes del cantante de jazz hubo otros experimentos con sonido sincrónico, por supuesto. El caso es que casi 9 meses después del cantante de jazz llegaría el texto que estamos estudiando. No parece una respuesta inmediata al estado del arte y al estado de las cosas, pero debemos entender que eran tiempos distintos y las noticias pues tardaban en llegar de un lugar a otro. Eisenstein, Pudovkin y Alexandrov escriben este texto para alertar sobre los posibles usos y propósitos, en palabras de ellos, equivocados, que se le pueden dar a la tecnología del sonido en el cine. Pero por otro lado, además de la alerta, viene el deseo, el propósito de buscarle a este nuevo recurso unas eventuales posibilidades dentro del arte y del tipo de filme sonoro que ellos anhelan, es decir, un filme sonoro de valor artístico. Continúa Eisenstein y compañía. Abre comillas. Quienes trabajamos en la Unión Soviética reconocemos que, dadas nuestras capacidades técnicas, la implementación práctica del cine sonoro no es factible en un futuro próximo. Al tiempo consideramos oportuno hacer una declaración sobre una serie de principios teóricos indispensables, sobre todo porque, según los informes que nos llegan, se intenta utilizar esta nueva mejora del cine para propósitos equivocados. Además, una comprensión incorrecta del potencial de la nueva invención técnica
podría no solo obstaculizar el desarrollo y la mejora del cine como forma de arte, sino también amenazar con destruir todos sus logros formales hasta la fecha. El cine contemporáneo, que opera a través de imágenes visuales, tiene un efecto poderoso en el individuo y ocupa legítimamente una de las posiciones de liderazgo en las filas de las artes. El perfeccionamiento del montaje, en tanto que medio único y esencial para producir un efecto, es el axioma indiscutible sobre el que se ha basado el desarrollo del cine. El éxito de las películas soviéticas en las pantallas mundiales es, en gran medida, el resultado de varios de esos conceptos de montaje que ellas primero descubrieron y desarrollaron. Cierra comillas. Bueno, Eisenstein y compañía primero tratan de hacer que el lector recuerde la importancia del montaje como diferenciador específico del cine frente a otras artes y más exactamente como herramienta que ha logrado poner al cine en posiciones de liderazgo a nivel mundial para después construir el argumento que tratará de probar que la aparición de las películas con sonido sincrónico será una especie de amenaza para el montaje cinematográfico. Continúa Eisenstein. Abre comillas. Así pues, los únicos factores importantes para el desarrollo futuro del cine son aquellos que se calculen con el fin de reforzar y desarrollar sus invenciones de montaje para producir un efecto sobre el espectador. Al examinar cada nuevo descubrimiento, situándose en esta perspectiva, es fácil demostrar el escaso interés que ofrece el cine en color y el cine en relieve, también llamado estereoscópico o también llamado en tercera dimensión, en comparación con la gran significación del sonido. Ustedes ya recordarán aquel texto que estudiamos acerca de la búsqueda de efectos, de creación de efectos en el cine de Sergei Eisenstein. Si no lo recuerdan, por favor, vuelvan a ver nuestro video sobre el montaje de atracciones cinematográficas de Sergei Eisenstein. Y continúa Eisenstein, el filme sonoro es un arma de doble filo y es muy probable que sea utilizado de acuerdo con la ley del mínimo esfuerzo, es decir, limitándose a satisfacer la curiosidad del público. Cierra comillas. ¿Por qué el color en el cine o el cine estereoscópico, es decir, en tercera dimensión, serían insignificantes en comparación con el cine sonoro? ¿Acaso estará sugiriendo Eisenstein que se podría prescindir de la presencia del color o de la estereoscopía, según el caso de cada película, pero de lo que ya no se podría prescindir es de la presencia del sonido una vez que los espectadores se han acostumbrado? Y digo, una vez que los espectadores se han acostumbrado, así maliciosamente, dado que obviamente en la producción de cine comercial prima la creación de estándares tecnológicos que apunten a homogeneizar un tipo de experiencia para que sea vista como la norma incuestionable. Ahora bien, el hecho de que varios años o décadas después existan nuevas películas que decidan no usar el color, sino aplicar el blanco y negro, no las convertirá en el nuevo estándar, sino en contadas excepciones, y así pasaría con el sonido. Incluso ustedes y yo estaremos pensando en películas de cualquier duración lanzadas décadas después que decidieron no incluir ningún tipo de sonido como si hubieran sido hechas sin que la tecnología del sonido existiera. Podemos pensar en filmes de Philippe Garrel, tales como El Revelador y Las Altas Soledades, sin ningún tipo de banda sonora. También pensaremos, por supuesto, en películas quizá más cercanas a nuestra época que tienen solamente sonidos incidentales, músicas, algunos efectos sonoros, pero que no tienen ningún tipo de diálogo. El punto es que el cine comercial, cine mainstream, dirigido a las masas para su entretención, pues ya no va a prescindir del sonido de ninguna manera en nuestros tiempos. Continúa Eisenstein, abre comillas. En los primeros tiempos asistiremos a la explotación comercial de la mercancía más fácil de fabricar y vender, el filme hablado, en el cual la grabación de la palabra coincidirá de la manera más exacta y más realista con el movimiento de los labios en pantalla y donde el público apreciará la ilusión de oír realmente a un actor, una bocina de coche, un instrumento musical, etc. Este primer periodo sensacional no perjudicará el desarrollo del nuevo arte, pero llegará un segundo periodo que resultará terrible.
aparecerá con la decadencia de la primera realización de las posibilidades prácticas, en el momento en que se intente sustituirlas con dramas de gran literatura y otros intentos de invasión del teatro en la pantalla. Utilizado de esta manera, el sonido destruirá el arte del montaje, pues toda incorporación de sonido a estas fracciones de montaje las intensificará en igual manera y enriquecerá su significación intrínseca, y esto redundará inevitablemente en detrimento del montaje, que no produce su efecto fragmento a fragmento, sino, por encima de todo, mediante la reunión completa de todos ellos, de todos los fragmentos. Cierra comillas. Evidentemente aquí el peligro que se plantea Eisenstein y compañía es el de los talkies o películas habladas, en donde aquellos diálogos tienen tal importancia que incluso desplazan a las imágenes y se llegaría al extremo de que toda la información relevante a la trama y a sus intrigas, misterios, suspensos, pues solamente va a existir en la información que sale de la boca de los personajes, así como la intensidad dramática, el clímax dramático, pues solamente existirían cuando se revela algo a través de las palabras habladas, ni siquiera con señas o lenguaje corporal o miradas que sustituyan las palabras. Y es más, en este tipo de películas, incluso dentro de una escena hablada, puede haber un flashback a otra escena hablada, sin ningún tipo de reflexión, ni siquiera sobre la palabra hablada o sobre la voz humana como material plástico. Además de eso, Eisenstein y compañía, en otros términos, también se están refiriendo al teatro fotografiado o lo que la traducción propondría como otros intentos de invasión del teatro en la pantalla, de la misma manera en que otros directores y críticos también utilizarían el término teatro fotografiado después de manera despectiva. Continúa Eisenstein. Abre comillas. Solo la utilización del sonido a modo de contrapunto respecto a un fragmento de montaje visual ofrece nuevas posibilidades de desarrollar y perfeccionar el montaje. Las primeras experiencias con el sonido deben ir dirigidas hacia su no correspondencia con las imágenes visuales. Solo este método de ataque producirá la sensación buscada, que con el tiempo llevará a la creación de un nuevo contrapunto orquestal entre imágenes visuales e imágenes sonoras. El nuevo descubrimiento técnico no es un factor casual en la historia del cine, sino una desembocadura natural para la vanguardia de la cultura cinematográfica, y gracias a la cual es posible escapar de un gran número de callejones sin salida que parecen ineludibles. El primero es el intertítulo y todos los vanos intentos de integrarlo en la composición del montaje como una unidad de montaje. Por ejemplo, la fragmentación de un intertítulo, la ampliación o la contracción de las letras, etc. Cierra comillas. Y bueno, esto es interesante, pues Eisenstein considera al intertítulo como imagen, como material con el que se puede jugar, por tanto, teniendo forma y posibilidad de composición, recomposición y recontextualización. Podemos pensar también, por supuesto, en la figura de Jean-Luc Godard, con los intertítulos a través de la mayoría de su obra, pensando en dos ejemplos al azar que podrían ser Weekend y La China, por solo nombrar dos filmes que operan en gran medida con la lógica del collage y la diversidad de elementos de distinto material y de distinto origen. Continúa Eisenstein. Abre comillas. El segundo callejón sin salida está formado por secuencias explicativas. Por ejemplo, los planos generales que complican la composición del montaje y ralentizan el ritmo. Cada día los problemas de tema y trama se vuelven más complejos. Los intentos por resolverlos mediante métodos de montaje puramente visuales conducen a problemas insolubles o involucran al director en efectos escénicos demasiado fantásticos. Cierra comillas. Y bueno, este callejón sin salida de las secuencias explicativas es muy interesante, pues comprendería, si inferimos bien, no solo las secuencias explicativas en palabras habladas, sino también las secuencias explicativas en imágenes, que pueden ser incluso más preocupantes, pues estaríamos hablando, más que de formas, de fórmulas, valga la redundancia, ya predeterminadas para narrar y para brindar información, según lo que dice Eisenstein. De ahí se puede inferir que la mención
que hace Eisenstein de los planos generales como parte de secuencias explicativas tiene que ver con esa concatenación espacial hegemónica, por ejemplo, de los establishing shots del cine clásico y sus derivados tales como la telenovela, las series de televisión mainstream, en donde la única razón para usar un plano general es para establecer en qué país, ciudad, pueblo, pero sobre todo estrato socioeconómico y de poder adquisitivo y de consumo tiene lugar la conversación en palabras habladas que vendrá en el plano siguiente. Presumiblemente lo que Eisenstein está atacando es aquel uso facilista del plano general. Si ustedes quieren ver usos entre comillas no facilistas del plano general, especialmente el gran plano general, los invito a ver nuestros videos dedicados a Thomas Ince. En la última parte, Eisenstein menciona efectos escénicos fantásticos a los que recurren los directores para dar explicaciones, podemos inferir, justificar y sustentar la trama. Eisenstein y compañía no dan ejemplos concretos acerca de este exceso, pero nos preguntamos si el problema estaría en las formas o fórmulas específicas para dar sentido a las imágenes, o si por el contrario el problema estaría en supeditarse a la trama por encima de todas las cosas, o sea, ponerse en función del argumento y nada más, sin pensar en la poética del filme. O sea, ¿qué pesa más, el qué o el cómo? Continúa Eisenstein, abre comillas. El sonido, tratado como un nuevo elemento de montaje, es decir, como una variable independiente de la imagen visual, proporcionará medios nuevos y enormemente poderosos para expresar y resolver los problemas más complejos que hasta ahora nos han deprimido con su infranqueabilidad, mientras usábamos únicamente los métodos imperfectos de un cine que opera solamente en imágenes visuales. Cierra comillas. Aquí nos preguntamos acerca de aquellos problemas complejos que han deprimido a los cineastas soviéticos con su infranqueabilidad, en palabras de Eisenstein, mientras usan métodos imperfectos de un cine que solamente opera en imágenes visuales. ¿Acaso se está refiriendo Eisenstein a posibles dificultades retóricas dentro de sus métodos de montaje al intentar comunicar ideas específicas bastante complejas? Esto nos llevaría a pensar, ¿acaso todas las ideas, tesis, debates y oposiciones dialécticas, entre otras, son expresables o ilustrables a través del montaje? ¿Acaso aquel cine silente que solamente opera con imágenes visuales en verdad necesitaría eventualmente de imágenes sonoras para expresarse por completo o para elaborar algún discurso con la máxima completud requerida y deseable? ¿Cuáles podrían ser para ustedes aquellas posibilidades o atributos del montaje sonoro de imágenes sonoras que se complementa con el montaje visual de imágenes visuales para constituirse ambos en un solo montaje? Existen otros procedimientos artísticos específicos para hacer de imágenes visuales e imágenes sonoras un solo montaje, además del contrapunto. Finaliza Eisenstein, abre comillas. El método contrapuntístico de estructurar un filme sonoro no solo no debilitará la naturaleza internacional del cine, sino que realzará su significado y su fuerza cultural hasta una altura desconocida por el momento. Con este método de construcción, el cine sonoro no quedará aprisionado dentro de los mercados nacionales, como ha sucedido con la obra teatral y como sucederá con el drama teatral filmado, sino que brindará una oportunidad aún mayor que antes de hacer circular por el mundo unas ideas susceptibles de ser expresadas mediante el filme. Cierra comillas. Está pensando Eisenstein no solo en términos de palabras, sino también en términos de limitaciones de idiomas y traducciones, por ejemplo, que limitarían la difusión de obras solamente a los mercados nacionales. ¿O está pensando exclusivamente en la concentración de esfuerzos, en la universalidad del lenguaje cinematográfico para llegar a todos los puntos del globo? No es precisamente la intención de llegar a públicos de todo el globo lo que termina creando lo que él mismo denomina, entre comillas, secuencias explicativas, por ejemplo. Para terminar, me gustaría invitarlos o invitarlas a pensar en aquellas películas de la historia del cine
en donde ustedes consideren que gracias al contrapunto de elementos, el montaje de imágenes visuales y de imágenes sonoras efectivamente se enriquece tanto que marca un antes y un después de dicha experiencia estética. Me gustaría preguntarles si se trató de construir algún tipo de tesis, mensaje o discurso, o si por el contrario consideran que no hay palabras que definan dicha experiencia. Gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor, compártanlo como siempre en sus redes sociales para apoyar este canal. Esto es Cines de Arte y de Autores. Nos vemos en el siguiente episodio dedicado a los textos de Sergei Eisenstein. Hasta pronto.